Bienvenidos en nombre del Observatorio de la Renta Básica de ATAC Madrid a este acto sobre renta básica y o trabajo garantizado. En primer lugar, vamos a agradecer, como no podía ser de otra manera, la colaboración de la Escuela de Relaciones Laborales, que nos ha prestado este espacio, como en otras ocasiones, y sin cuya colaboración no lo hubiéramos podido realizar. Ya entrando en lo que es la materia del acto, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que el empleo era la principal garantía del derecho a la integración social y del reconocimiento social en los estados sociales, en los estados del bienestar. Pues, como os decía, el empleo era la principal garantía de inserción social, de reconocimiento social, el estado social que surge por el pacto fordista tras la Segunda Guerra Mundial. Y como sabéis todos, este esquema se quiebra en los años 70 del siglo XX con el inicio de la hegemonía del neoliberalismo, que viene a romper ese consenso fordista de la posguerra. Este proceso neoliberal se agudiza en los últimos años de crisis financiera, en los cuales se extiende la economía financiera en detrimento de la economía productiva y existe esa desenfrenada carrera que todos conocemos por reducción de los costes sociales, lo que contribuye a socavar la base del contrato constitucional en el que se basaba el Estado social. Y así ese bienestar material y esos derechos que se habían conquistado gracias a las luchas de los trabajadores de los siglos XIX y XX y precisamente por el compromiso de clases que se alcanzó después del año 1945, esos derechos, digo, se han visto amenazados por ese neoliberalismo hegemónico que ha disminuido el papel de los Estados como agentes del proceso de acumulación y como reguladores mediante la política fiscal de la distribución de la renta. De esta forma, la eliminación de los controles políticos a los mercados, las políticas indiscriminadas de privatización y de reducción de servicios públicos y de recorte de los derechos laborales y sociales han terminado por desencadenar un aumento de las desigualdades sociales que se acentúa en estos tiempos de crisis económica y que tiene como resultado la reducción de la autonomía individual y colectiva de amplios sectores de la sociedad. Paralelamente, el capitalismo desregulado ha ocasionado una división de las clases trabajadoras con un sector cada vez más reducido de trabajadores con empleos estables y un creciente número de trabajadores con empleos precarios sin derechos ni garantías. Ni siquiera el tener un puesto de trabajo es garantía de sobrepasar el umbral de la pobreza. Es el fenómeno de los working poor que empezó en los Estados Unidos, pero que cada vez está más presente también en Europa, en cuyo caso, en este caso, hay que recordar la frase de Paul Lafargue, que decía que el derecho al trabajo en estos casos es el derecho a la miseria. La situación actual del mercado laboral se caracteriza por una inseguridad que no solo tiene que ver con la disminución del volumen de trabajo, que no solo tiene que ver porque haya poco trabajo, sino también por el principio neoliberal que tiende a abaratar los costes sociales, lo que lleva a la precarización de la situación de los trabajadores y al deterioro de los derechos laborales. En este contexto, el pleno empleo ya es una quimera. El desempleo es un fenómeno estructural que se acentúa, como digo, en estos tiempos de crisis y en este contexto tampoco las trayectorias laborales ya no son estables, sino que son fragmentarias e inciertas. Ya nadie tiene la certeza de disfrutar de un empleo para toda la vida ni de cotizar lo suficiente para generar el derecho a una pensión de jubilación al llegar a la edad reglamentaria. Si a eso lo unimos que los gobiernos tienden a recortar las prestaciones y a endurecer los requisitos para acceder a las pensiones, entendemos que ya, como decía anteriormente, el tener un puesto de trabajo tampoco es garantía ni de seguridad en el presente ni en el futuro. Con lo cual,
además de la situación de desempleo, aumentan los índices de pobreza y de precariedad. Y ya termino para introducir a los ponentes. En este contexto es prioritario asegurar mediante mecanismos institucionales que doten de seguridad material y económica a todos los ciudadanos sin exclusión. Es garantizar el primero de los derechos humanos, al que se refería Robespierre en el discurso a la Convención de 2 de diciembre de 1792. El primero de los derechos humanos, el derecho a la existencia, ya que la primera ley social es la que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existir. Y para hablar de dos propuestas que se inscriben en estos mecanismos institucionales para garantizar el derecho a la existencia, tenemos a dos ponentes de lujo, por los que también corre, como por Robespierre, sangre jacobina. Tenemos a Eduardo Garzón, que es licenciado en Economía y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga, máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es doctorando en Economía por esta universidad. Es colaborador habitual de distintas publicaciones y fundaciones y participante en distintos proyectos de investigación. Además, es miembro del Comité Científico de ATAC. Y a mi derecha, sin que sirva de precedente, tenemos a José Luis Rey, que es doctor en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y doctor en Derechos Fundamentales. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, en la que imparte Ética y Derechos Humanos, Teoría del Derecho e Historia de las Ideas Políticas. También ha participado en numerosos proyectos de investigación que tienen como eje los derechos humanos y en lo que compete al objeto de este debate es autor del Derecho al Trabajo y el Ingreso Básico, cómo garantizar el derecho al trabajo, que es una obra para todos los que defendemos la renta básica de ciudadanía de referencia. Y también, para que quede todo en familia, pues ser miembro del Comité Científico de ATAC. Voy a intentar decir lo esencial para que luego, en cualquier caso, a medida que vayan saliendo las preguntas y las respuestas, se vaya complementando, ¿no? Completando. El empleo garantizado no es una medida nueva ni de mi cuña, no la he originado yo, sino que viene recogida en la tradición teórica del post-keynesianismo, ¿no? Que recoge la tradición a su vez del marxismo y del keynesianismo, y su principal padre, por así decirlo, sería Hyman Minsky, ¿no? A partir de los años 80 consideró que se podía lograr el pleno empleo, pero de una forma muy particular, ¿no? En la propuesta que yo, claro, uno podría entender esta propuesta y a su vez, claro, hay muchísimos aspectos particulares que se pueden modificar, ¿no? En el sentido en el que yo vengo a exponer o llevo tiempo exponiendo una propuesta así, conjuntamente con más gente, sí que hay cambios, ¿no? Hay modificaciones muy particulares, pero algunas bastante transformadoras, y en este sentido pues lo hago para que sea más aplicable al contexto, por ejemplo, de hoy de la economía española. En este sentido, el empleo garantizado o trabajo garantizado es al fin y al cabo, satisfacer el derecho que viene recogido en la Constitución española, de que todo el mundo tiene derecho al trabajo. Aquí lo que se trata es de garantizar, de que el Estado, el sector público, garantice un puesto de trabajo a toda aquella persona que esté dispuesta a trabajar y quiera hacerlo. Es decir, toda aquella persona que no haya encontrado un puesto de trabajo en el sector privado o en el sector público convencional, se le otorga la posibilidad de que vaya a trabajar, de que pueda trabajar en un puesto de trabajo remunerado, con un salario digno, con unas condiciones laborales que no solo recogen el salario, sino también derecho a la jubilación, derecho a la enfermedad, derecho a todo tipo de pensiones como las de orfandad para su familia, etcétera, etcétera. Se trata, al fin y al cabo, de entender que aunque hoy día no haya empleo, no quiere decir que no haya trabajo. Es decir, sabemos perfectamente que hoy día se realiza muchísimo trabajo que no es remunerado, que no es empleo. Estamos hablando del trabajo voluntario o también el trabajo reproductivo que se realiza fundamentalmente en las labores del hogar, ¿no? En el hogar. Lo que se trata de hacer con una propuesta como el empleo garantizado es, al fin y al cabo, gira en torno a 3 ejes. El primero es fortalecer todos aquellos sectores
y todos aquellos empleos que hoy día son públicos, pero que nos han ido recortando a medida que han pasado los años, sobre todo con la irrupción de la crisis económica y las respuestas que se han dado de austeridad, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo a recuperar y fortalecer, es decir, llegar al nivel que estábamos antes y además fortalecerlo de empleo público, de sanidad pública, profesores, enfermeros, personal sanitario, etcétera, etcétera. Sea trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. El segundo pilar es todo ese trabajo del que os estaba hablando, que hoy día se realiza y que es crucial para nuestras sociedades, porque está incluido, por ejemplo, el del cuidado de los niños, que luego van a ser los adultos que se encarguen de vivir en comunidad y civilizadamente. Ese trabajo, pues visibilizarlo y remunerarlo. Es decir, todo ese trabajo que ya hoy día se realiza, lo que se trata es de dignificarlo, de llevarlo a la superficie al mismo nivel o más que el de otro tipo de actividades que se realizan en la economía. Y el tercer pilar viene a ser llevar a cabo actividades que hoy día no se realizan ni en el sector privado, ni en el sector público convencional, ni tampoco en la sociedad civil, ni en los hogares. Me estoy refiriendo a actividades que van, sobre todo fundamentalmente, a satisfacer las necesidades ecológicas, porque todo aquel que sea ecologista o que tenga intereses o sensibilidad ecologista sabe perfectamente que hay muchísimo trabajo que hacer ahí. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuidado de los espacios verdes, a reforestación de los campos. Me estoy refiriendo también a habilitación de los edificios para que sean más eficientes energéticamente. Me estoy refiriendo también a reparación de objetos. Bueno, pues buenas tardes y también gracias por venir y gracias a TAC por organizar estos debates. Que yo iba a empezar diciendo que realmente, o sea, yo creo que más que un debate es un diálogo, porque yo creo que no estamos muy distantes los que defendéis el empleo garantizado y los que defendemos la renta básica, ¿no? Y esto me recordaba un poco, en el libro al que tú has hecho referencia, precisamente yo lo que me planteaba era cuál era el sentido y el alcance del derecho al trabajo. Es decir, ¿por qué la Declaración Universal de Derechos reconoce el derecho al trabajo? ¿Por qué nuestra Constitución habla del derecho al trabajo? Y yo me planteaba ahí qué sentido tenía el derecho al trabajo, ¿no? Yo creo que el derecho al trabajo puede entenderse de distintas maneras, incluso desde un punto de vista jurídico es un derecho que puede ser algo paradójico. ¿Por qué? Porque, como sabéis, muchas veces los derechos sociales vienen formulados en forma de principios, que la teoría tradicional de los derechos dice que son mandatos de optimización, es decir, son mandatos de realización progresiva dirigidos al legislador que tiene que alcanzar en la medida de sus posibilidades. Si entendemos así cualquier derecho social, pero en particular el derecho al trabajo, podríamos decir que es un derecho que nunca es incumplido, porque no hay ningún gobierno que deliberadamente se dedica a destruir empleos, ¿no? Entre otras cosas, aunque solo fuera porque quieres salir reelegido, y no hay peor argumento que para la reelección que el que se incrementen las cifras de desempleo. Y si en cambio lo entendemos como regla, que muchos de los que defendemos los derechos sociales defendemos que muchas veces los derechos se articulen en forma de mandatos de resultado, en forma de mandatos de todo o nada, el derecho al trabajo, de alguna manera, sería algo irrealizable, salvo que asumiéramos los programas de creación directa de empleo, que es un debate que, como ha dicho Eduardo, pues, viene de los años 80 y de los años 90. ¿Cuál es el problema para mí con la creación directa de empleo? En primer lugar, que no sé si estamos adulterando el propio concepto de empleo y de trabajo, ¿no? Quiero decir, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, de que efectivamente hay mucho más trabajo que empleo, sin lugar a dudas, ¿no? Y de alguna manera yo entiendo que el derecho al trabajo no es el derecho al empleo. Es decir, que cuando la Declaración Universal de Derechos o la Constitución o cualquier declaración de derechos incluye el derecho al trabajo, lo que está reconociendo es el derecho a realizar una actividad en la cual uno utiliza su capacidad intelectual, su capacidad física y que inmediatamente le sirve para interaccionar con los demás, ¿no? Es decir, que de alguna manera, a través del trabajo, yo creo que en esto estamos de acuerdo, uno ocupa un lugar en la sociedad, interacciona con la sociedad, aporta un valor añadido y obtiene, de alguna forma, ese reconocimiento social, ¿no? Claro, el problema aquí a mí se me plantea es cómo garantizar, cómo hacer efectivo el contenido de este derecho. Entonces, claro, yo creo que un poco para dar respuesta a esa pregunta están las dos estrategias institucionales, que puede ser la renta básica o puede ser el empleo garantizado. La renta básica, a diferencia del empleo garantizado, lo que dice es, bueno, como de alguna manera las personas necesitamos un margen de libertad para trabajar,
Es decir, necesitamos un margen de libertad precisamente para aportar aquello que queramos a la sociedad en la que vivimos, para aportar ese valor añadido en actividades que sean significativas y que no sean alienantes, pues hay que dar un suelo material a todas esas personas, ¿no? Y entonces lo que se propone es dar un ingreso incondicionado y universal a todo miembro de la comunidad política por el mero hecho de ser miembro de la comunidad política. Yo creo que es importante los dos rasgos de la renta básica, que son la universalidad y la incondicionalidad, si los enmarcamos un poco en la teoría de los derechos y en el discurso de los derechos humanos. Porque los derechos humanos precisamente se dice que son derechos universales, es decir, que no se puede discriminar a nadie en el reconocimiento de derechos por ningún tipo de motivo, se tienen que reconocer a todo el mundo, y también son incondicionados, es decir, no podemos condicionar a la gente o a que se cumplan determinados requisitos para el reconocimiento de derechos. Y esos dos rasgos que tiene la renta básica, yo creo que entroncan muy bien precisamente, entendiendo la renta básica como una garantía a este derecho a la inserción social, al reconocimiento social, que yo creo que es la manera en la que hay que reconfigurar el trabajo, es decir, no partir de un concepto puramente productivo de trabajo, que sería el empleo, sino partir de un concepto reproductivo de trabajo. Creo que un mecanismo institucional más eficiente, que entronca mejor con la lógica universalista e incondicionada de los derechos y que evita determinadas consideraciones perfeccionistas que podrían estar detrás del empleo garantizado, que implica superar las trampas de la pobreza, las trampas del desempleo, etcétera, es la renta básica, ¿no? Y entonces eso es un poco, digamos que en este debate, ¿no? Yo creo que sobre lo que estamos debatiendo no es tanto sobre un desacuerdo normativo, porque yo creo que en términos ético-normativos los que defienden el empleo garantizado, los que defendemos la renta básica, estamos básicamente de acuerdo, sino que más bien estamos discutiendo a un nivel, yo diría que consecuencialista o institucionalista. Es decir, ¿qué instituciones hacen de verdad real y más efectivo y más fácilmente real ese derecho a la inserción social, al reconocimiento social, que es el contenido del trabajo más que del empleo? Muy bien. Sí, yo como segunda cuestión, ya la segunda, los dos ponentes, como tienen esa capacidad de síntesis, me la han pisado la pregunta, pero bueno, porque han hablado de los distintos tipos de trabajo, de que efectivamente el trabajo no se reduce al empleo como trabajo remunerado, sino que también abarca otras actividades tan socialmente útiles como el trabajo reproductivo doméstico y el voluntario. Mi pregunta, la segunda, era a juicio desde el punto de vista del empleo garantizado o desde el punto de vista de la renta básica de ciudadanía, cuál de estas instituciones o mecanismos reconoce de una manera más eficaz esos otros tipos de trabajo. Pero más o menos ya me lo han respondido, pero bueno, si quieren extenderse más sobre este tema. Y ya lo uno con la tercera cuestión, para que me la contesten conjuntamente, que es en cuanto al concepto de libertad. Partimos de un concepto republicano de libertad basada en la independencia material, es decir, que nadie es libre si no es económicamente libre y está sujeto a situaciones de dependencia o dominación. Por tanto, mi otra pregunta es si cuál de las dos instituciones, el trabajo garantizado o la renta básica, puede dar respuesta de forma también más eficaz. A ver, claro, ¿cuál es el problema del empleo garantizado? Que si realmente tenemos que garantizar que todo el mundo tenga un empleo, yo no sé hasta qué punto ahí, es decir, ¿quién va a decidir qué empleos se ofertan por parte del sector público, qué empleos no se ofertan? Si detrás de eso no hay concepciones perfeccionistas morales acerca de lo que es una vida buena frente a otros tipos, a lo mejor, alternativos de vida buena. Es decir, yo ahí veo problemas a la hora precisamente de la primera pregunta que lanzabas, que era qué institución de alguna manera hace aflorar mejor este concepto reproductivo de trabajo y no meramente productivo de trabajo, ¿no? Yo creo que una de las virtudes que tradicionalmente se ha venido a señalar respecto a la renta básica es que la renta básica, y lo uno con la segunda pregunta, es decir, en márgenes de libertad haría posible
¿no?, que la gente tuviera un mayor dominio sobre su vida y precisamente se pudiera dedicar a muchas cosas a las que, si tiene que estar 8 horas en un trabajo precario, mal remunerado, para sobrevivir, pues no tiene tiempo de hacer. Y eso se une también un poco con el ideal republicano de precisamente liberar tiempo para que la gente pueda participar en las decisiones colectivas, en la sociedad democrática, etc. Entonces, yo creo que una institución como la renta básica permite hacer aflorar desde una concepción no perfeccionista moral, es decir, no desde la idea de que una serie de actividades son correctas y otra serie de actividades no lo son, o una serie de actividades aportan más valor añadido y otra serie de actividades aportan menos valor añadido. Porque no sé exactamente quién va a decidir eso. Quiero decir que a lo mejor un señor se dedica a pintar cuadros y pero a lo mejor hay gente que piensa que ese señor pintando cuadros realmente lo que está haciendo es perder el tiempo y no está aportando nada a la sociedad en la que lo realiza. Entonces, claro, dejarnos caer por esa pendiente resbaladiza en el fondo nos lleva a concepciones perfeccionistas. Las consideramos trabajo porque consideramos que no aportan. Y eso se une mucho con la idea de libertad real, ¿no? Es decir, yo creo que como más o menos la gente conoce el término de libertad real, que fue un poco el argumento que Philippe Van Parijs utilizó desde perspectivas ni siquiera republicanas, sino yo creo más bien liberal igualitarias, que Philippe Van Parijs, que es un filósofo belga, que probablemente es el filósofo belga que más ha trabajado sobre la renta básica y que es más conocido a este respecto, pues él publicó en el año 95 un librito que se llamaba Libertad Real para Todos, y entonces en su idea era, realmente si entendemos la libertad real no como la libertad para hacer cualquier cosa que uno quiere hacer, sino cualquier cosa que uno pueda querer hacer, es decir, uniendo la idea de libertad a la idea de deseo potencial, lo que realmente garantiza la libertad real, decía Philippe Van Parijs, es una renta básica porque te da más opciones de libertad, es decir, te da un dominio sobre la vida para que no haya relaciones de dominación y uno pueda estar en disposición, por ejemplo, de decir no a condiciones laborales que a lo mejor son degradantes o afectan al mínimo de dignidad o te da un margen, pues, por ejemplo, para decidir en un momento determinado del tiempo, pues dedicarte a yo qué sé, estudiar o hacer otras cosas y otro momento del tiempo dedicarte pues, a insertarte en el mercado laboral. Entonces yo creo que desde siempre la idea de renta básica se ha ligado a esta idea de libertad real, pero es verdad que yo creo que más que a una idea de libertad real que puede tener un sesgo más liberal igualitario, también se puede ligar a la idea, como he dicho antes, o como has dicho tú, de libertad en sentido republicano, es decir, en el sentido de decir, vamos a garantizar las condiciones materiales de la existencia porque cualquier persona, por el mero hecho de ser persona y formar parte de una comunidad política, tiene que tener satisfechas sus necesidades básicas y tiene que, por lo tanto, esa satisfacción de las necesidades básicas no se puede dejar en manos del mercado, que ese es el objetivo tradicional de los derechos sociales, de traer del mercado la satisfacción de las necesidades básicas y garantizarle, por lo tanto, por ejemplo, la participación ciudadana, ¿no? Es decir, y es igual que en la antigüedad, como siempre nuestro amigo Raventos explica, ¿no? Igual que en la antigüedad eran solo los ciudadanos los que tenían propiedades y eso les liberaba tiempo para ir al ágora a discutir los asuntos públicos, pues sería una manera de universalizar esta condición, este derecho político, y de nuevo entroncamos con el discurso universalista de los derechos. En mi opinión, creo que se toca la esencia, ¿no? Donde se ve de verdad la diferencia que hay entre una medida y otra, si de verdad vamos a contraponerla, ¿no? Para que se resalten las diferencias. El quién decide es particularmente innecesario, importante, mejor dicho. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista y desde la propuesta en la que mantengo y sobre la que he escrito, sería el Estado quien financiaría la financiación, es decir, la remuneración del puesto de trabajo, pero serían los ayuntamientos los que se encargarían de gestionar todo lo que son las actividades, todo el proceso que se llevaría a cabo, todas estas misiones de empleo, programas de empleo, pero en participación con las comunidades locales, es decir, con la sociedad civil,
sería a partir de unas directrices que sí se darían del Estado, y lo entronco con lo que decías de ¿son correctas o no? Al fin y al cabo hay concepciones morales, ¿no? Ahora me voy a meter en ello. Pero al fin y al cabo el Estado daría una serie de directrices, el Estado, pues por ejemplo, que hubiera un 20% de cuidado de la fauna y del medio ambiente, ¿no? Y que a partir de ahí, de una serie de directrices muy generales, sería la sociedad en participación de forma democrática en las localidades quienes decidirían cuáles son las necesidades que tienen en esa localidad y de qué forma y qué actividades habría que realizar. Y a partir de ahí, de qué forma se repartiría el trabajo. Aquellas personas podrían elegir entre esa serie de actividades que se habrían diseñado para ese efecto. Cuando hablamos de esas connotaciones morales, por supuesto que las hay, pero es que las hay en todo tipo de ámbito de la vida. Es decir, yo creo que estamos en condiciones de calificar algunas actividades como buenas y otras como malas. En el sentido que tú decías de pintar un cuadro, bueno, hay gente que le parece bueno y que le parece malo, pero estoy seguro de que, por ejemplo, por irme a un extremo, no quiero caricaturizar nada, matar a una persona, sabemos que eso es malo. O sea, hay economía también, hay sicarios que se dedican a eso, no es tampoco tanta broma, ¿no? En ese sentido, quiero decir, cuando le damos libertad positiva a la gente para que se pueda desenvolver en la sociedad, estamos también corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy bien intencionados porque nos movemos en un círculo en el cual tenemos nuestras preocupaciones políticas y morales y dedicamos parte de nuestro tiempo libre a venir aquí a discutir cómo mejorar el mundo. Pero eso no le ocurre a todo el mundo. Hay muchísima gente en nuestras sociedades que, porque hayan sido influenciados a través de los medios de comunicación, a través de todos los poros del sistema de consumista y de la sociedad de la imagen, sabemos que sus preocupaciones no son esas y que si le damos libertad, sobre todo una libertad de 650 euros, como se propone, en vez de una libertad que te garantice esa existencia mínima material, entonces nos encontraríamos con que a lo mejor hay una persona que quiere dedicar su tiempo pues, al ocio, porque a lo mejor con 600 euros puede vivir así. Y eso no es ningún problema siempre y cuando no tengas en cuenta que, bueno, que hay un trabajo solidario colectivo que hacer en nuestras comunidades, que vivimos en sociedad y, por lo tanto, de forma civilizada y hay que vivir en armonía, pero no solo eso, también nos podemos encontrar con una persona que se dedique a cazar, porque eso es lo que le gusta. Y entonces aquí podríamos decir las concepciones morales de que yo digo, bueno, pues es que esto a mí no me parece que sea lo correcto. Lo mismo con concepciones como, por ejemplo, que una persona se vaya a un bosque a talar descontroladamente porque tiene esa renta básica para poder hacerlo. Quiero decir con todo esto que la libertad, por supuesto que es imprescindible, pero también hay que educar a la gente, hay que servirle una especie de canales por los que pueda ir. Por supuesto, con libertad, pero lo que no se puede hacer es que todo el mundo tenga libertad para hacer lo que quiera. Y en este sentido creo que una propuesta de empleo garantizado en el cual haya unas directrices, que son las que te comentaba, ¿no? Pues, dignificar el trabajo reproductivo, que hoy día la inmensa mayoría no sabe ni lo que es ni lo valora. Dignificar también el cuidado de la fauna y del medio ambiente. La inmensa mayoría tampoco lo sabe y por su cuenta no van a ir a cuidar el medio ambiente, por su cuenta no van a ir a cuidar a los ancianos, por su cuenta no van a ir a cuidar a los niños que no son suyos. Quiero decir que la libertad está muy bien, pero a unos límites, vivimos en sociedad, hay necesidades colectivas y la solidaridad es crucial. Y esa solidaridad hay mucha gente, a nosotros, por ejemplo, yo creo que sí, no hace falta que nos den una renta básica para que seamos solidarios, pero creo que muchísima gente sí. Creo que le hace falta una concienciación, una educación que no reciben ni en los medios de comunicación ni en las escuelas actuales, es decir, y a través de un empleo garantizado en el cual lo que estás haciendo es guiar a la gente y además le estás diciendo, oye, pues este trabajo es digno, porque, por ejemplo, cuidar a un niño hoy día en el ámbito privado, cuidar a tu niño no se valoriza, pues hay que decir, no, esto es importantísimo para nuestras sociedades y lo vamos a hacer y lo vamos a repartir de forma solidaria. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la sanidad pública y educación pública? En nuestro país están muy bien valoradas, pero en los países que nunca la han tenido no saben bien lo que es. En Estados Unidos lo que es la educación pública les suena muy raro. Y bueno, Estados Unidos quizás no sea el mejor ejemplo, pero hay países en los que nunca ha existido y tú le hablas de educación pública a la gente y no lo entiende, no lo concibe porque son economías basadas más en el libre mercado. ¿Por qué ocurre? Que aquí la sabemos valorar porque la hemos tenido. Se trata de que nos han educado dentro de un sistema orientado a satisfacer estas necesidades, organizado de esta forma determinada. Si somos capaces de ir fomentando y de ir desarrollando espacios
de esto, de empleo garantizado, en el cual le demos importancia a los trabajos verdaderamente necesarios, lo que estamos haciendo también es dignificarlo y concienciar a la gente de que eso es muy importante. Y por lo tanto, creo yo aquí que sí se puede enlazar esa concienciación, que por sí son las nuevas renta básica, aunque por supuesto espero que debatamos luego, que no son, que pueden ser complementarias y que por lo tanto todo lo que estoy diciendo se puede perfectamente enlazar. Pero ya para terminar, con lo de liberar el tiempo, hombre, el ejemplo que usa Raventós está muy bien, pero me parece que no se aplica hoy día, porque aunque hoy día haya gente que trabaje todo el día, sabemos perfectamente que no es necesario y sabemos que podemos vivir en una sociedad en la cual haya un reparto del tiempo de trabajo, del empleo que hoy día existe y del empleo que crearíamos con una propuesta como el empleo garantizado, en el cual trabajaríamos pues 5, 6, 7 horas diarias y sabemos que tenemos en el día más tiempo para realizar cuadros, por ejemplo, para pintar cuadros o para dedicar a otra actividad, el trabajo voluntario. En la pregunta que se enlazaba, pues trabajo voluntario y trabajo reproductivo. Yo creo que hay mucho trabajo reproductivo que se puede incluir dentro de ese empleo remunerado por el Estado, pero hay otro trabajo que creo que no es susceptible de ello. Pero me parece que no es un problema, tanto en cuanto el importante, el crucial, sí lo vamos a remunerar, y el que sea más voluntario, como venir aquí, pues claro, no lo remuneramos, pero bueno, al fin y al cabo estamos teniendo un salario relativamente digno para desenvolvernos con relativa libertad y poder realizarlo, y además tenemos en el día pues muchas más horas libres para hacerlo, ¿no? Percibo un cierto miedo a la libertad y una cierta desconfianza en el ser humano, ¿no?, en lo que estás diciendo. Quiero decir, o sea, yo creo que hay un problema que la renta básica ha hecho un buen diagnóstico de él, que es todo el problema de las ayudas condicionadas, ¿no?, y todo el efecto estigmatizador que tendrían las ayudas condicionadas. Entonces, cuando en los años 90 se plantea el debate sobre el trabajo garantizado, la creación directa de empleos por parte del Estado, uno de los problemas que surge y que se pone sobre la mesa es, bueno, vamos a ver, ¿cómo va a actuar el Estado aquí? Es decir, ¿van a ser empleos que se va a ofrecer a aquella persona o a aquellas personas que no encuentran un empleo en el sector privado? Y en ese sentido, yo creo que te lo he leído, ¿no?, que en las fases de crisis económica, por lo tanto, el Estado tendría que crear más empleos. En las fases de expansión económica, puesto que habría más empleo, tendría que crear menos empleo de este tipo, o menos empleo garantizado, trabajo garantizado de este tipo. Si eso es así, yo, en el fondo, o sea, las personas que se ocuparían de estos trabajos garantizados o de estos empleos garantizados serían aquellas que el mercado laboral, que no es precisamente un sistema de asignación muy justo, el mercado laboral despreciaría, ¿no? Y eso podría tener un efecto estigmatizador sobre estas personas bastante considerable, ¿no? Pero este problema es el problema de todas las ayudas condicionadas. Es decir, cuando en las comunidades autónomas tenemos rentas mínimas de inserción para aquellas personas que, bueno, que ya sabemos que no cubren nada, ¿no? Es decir, salían hace poco los datos de cobertura de las rentas mínimas de inserción en las distintas comunidades autónomas y quizá, exceptuando el caso del País Vasco, el nivel de cobertura, en particular en la Comunidad de Madrid, es ridículo, ¿no? ¿Por qué? En parte también porque tienen efectos estigmatizadores, aparte por una serie de problemas políticos de obstaculización administrativa en la concesión y en el dar a conocer la ayuda, también porque tienen efecto estigmatizador. Es decir, en el fondo, todas las ayudas condicionadas, que es como se han articulado tradicionalmente los mecanismos de bienestar en un determinado modelo de estado de bienestar, han creado efectos de estigmatización. Y yo creo que esos efectos de estigmatización no son compatibles con el ideal que está detrás del discurso de los derechos humanos, ¿no? Y detrás del ideal que está detrás de los derechos sociales. Entonces, claro, puede que tú me digas, bueno, no van a tener un efecto estigmatizador porque realmente las condiciones salariales y laborales que se van a ofrecer desde el sector público a estos empleos garantizados van a ser unas condiciones muy dignas, ¿no? No sé en qué nivel se plantear ese nivel de dignidad. Elster, que es un filósofo, cuando estaba debatiendo esto allá por los años 90, decía, bueno, si eso es así, puede ocurrir que se dé una competencia entre el sector privado y el sector público, de tal manera que al final acabe con la total nacionalización de la economía, que es una opción política, pero que no sé si es en lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, yo no veo la articulación práctica de este programa, no la acabo de ver, porque en el fondo veo que es mucho más sencilla la opción de la renta básica. Es decir, ¿por qué? Porque en el fondo, cuando hablamos de ayudas selectivas, ayudas condicionadas, incondicionadas,
Yo lo que siempre digo es que en el lado del gasto, igual que ocurre con la sanidad, las prestaciones tienen que ser universales. Ahora bien, ¿dónde tenemos que hacer un esfuerzo selectivo? En el lado del ingreso, es decir, viendo de dónde extraemos precisamente los recursos para poder garantizar instituciones que son universales. ¿Por qué? Porque las instituciones universales son más eficientes, funcionan mejor, ahorran costes administrativos, pero en cambio, donde sí tenemos que hacer un esfuerzo es en que haya una distribución de la justicia fiscal y financiera que sea realmente equitativa y que dé, por ejemplo, cumplimiento a lo que dice nuestra Constitución, ¿no? En el principio de capacidad económica, que es de traer la riqueza de donde la riqueza se encuentre, cosa que probablemente ahora mismo no está ocurriendo, ¿no? Porque quienes sostienen el estado de bienestar pues son las clases medias cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, desde la propuesta de la renta básica no se está en contra de dignificar las condiciones de trabajo. Todo lo contrario. Es decir, de alguna manera lo que pensamos es que dando un poder al empleado, al trabajador, es decir, dándole el poder de tener en su cuenta corriente todos los meses 600 euros o 650 euros, está en condiciones mejores de negociar su posición, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, muchas veces la oposición a la renta básica incomprensiblemente viene, bueno, no incomprensiblemente, pero tradicionalmente ha venido por el lado de los sindicatos, ¿no? Pero es que probablemente un empleado tiene mucho mayor poder de negociación individual y colectivo si tiene una renta básica y puede decirle al empresario, oye, por aquí no paso, ¿no? Por estas condiciones no paso. Con lo cual, no es que estemos en contra de dignificar el trabajo, todo lo contrario. Tampoco estamos en contra del reconocimiento a ese trabajo de cuidado, todo lo contrario. Es decir, precisamente como valoramos ese trabajo de cuidado, lo que queremos es que haya una valoración de ese trabajo de cuidado, pero no sometiéndolo a controles excesivos, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil determinar, ¿no?, hasta qué punto, lo que decía antes, se aporta o no se aporta. Yo estoy de acuerdo contigo en que sin duda hace falta que determinados sectores de nuestro estado de bienestar crezcan, es decir, que la salud pues se invierta más en salud, que se contraten más profesionales sanitarios que eviten los colapsos de las atenciones primarias y de los hospitales, que se apueste por la educación pública y que se contraten profesores. O sea, todo eso yo creo que los partidarios de la renta básica no estamos diciendo renta básica a costa de adelgazar el estado de bienestar, todo lo contrario. Lo que decimos es, aparte del estado de bienestar, es decir, aparte de las instituciones tradicionales del estado de bienestar que hay que reforzar, queremos dar un paso más allá en esa construcción del estado de bienestar, ¿no? Y luego has aludido un poco a la objeción del ocioso, ¿no? A la persona que a lo mejor cobraría la renta básica y estaría todo el día viendo en su casa Sálvame, ¿no? Y no haría nada, ¿no? En vez del surfista de Malibú que decía Philip Van Paris, pues a lo mejor en nuestro contexto lo que sería viendo Telecinco. Bueno, a ver, ese es un argumento que yo creo que ya ha quedado bastante discutido desde distintos planteamientos, ¿no? Desde planteamientos como, por ejemplo, el que hace Jürgen de Wispelar, que dice que incluso el que no hace nada, hace porque en el fondo está aportando a la eficiencia del mercado laboral, que es un argumento un poco sofisticado, pero que bueno, no deja de tener cierta parte de razón, porque el mercado... Hasta, desde luego, el decir que, de alguna manera, lo que se está haciendo con la renta básica es universalizar esa posibilidad que en nuestro actual sistema económico solo pueden disfrutar los que efectivamente pues tienen un nivel de renta o viven de las rentas de los capitales o vienen de una serie de cosas, que son los que efectivamente pueden estar viendo Telecinco todo el día delante del sofá. Y por otro lado, yo no creo, sinceramente, creo que solo habría casos puntuales en los que la gente se dedicaría las 24 horas del día a estar tumbados en el sofá comiendo patatas fritas y viendo Sálvame. O sea, yo tengo una concepción antropológica mucho más optimista y creo que a la gente le gusta hacer cosas en las que se ve reconocida, le gusta trabajar en cosas con las que se siente realizada, y creo que realmente los casos de freerider o los casos de un poco de parásitos que estarían todo el día frente al televisor sin aportar nada a la sociedad en la que lo realizarían sería inferior a los que ahora mismo sí tenemos. Se han tocado muchas cosas, no sé si voy a tener tiempo para abordarlas con la suficiente amplitud con la que me gustaría, ¿no? Yo no tengo desconfianza en el ser humano, para nada, todo lo contrario. Yo confío mucho en el ser humano y en su capacidad para querer vivir en solidaridad, ser altruista con sus semejantes y, al fin y al cabo, vivir en armonía social.
Lo que no tengo es confianza en el sistema económico capitalista que hoy día rige en nuestras sociedades, que lo que nos está diciendo es, a través de esa necesidad imperiosa que tiene el consumismo, es compra, compra, compra ropa, con esta ropa vas a ser feliz, cómprate un coche, tienes que ver fútbol sin parar, tienes que... No sé si me estoy explicando. Hay una serie de valores que no son del ser humano, sino que son del capitalismo, que nos los han... ha sido una lluvia fina desde hace tanto tiempo que hoy día la gente ya lo nace así. Ya nace, vas pasando por la calle y es imposible que no veas un anuncio. Cualquier día de tu vida ves un anuncio publicitario que te está induciendo a comprar. Es decir, te está induciendo ya a un modo de vida que te inserta en la lógica capitalista. Compra, vende, compra, o sea, compra, consume, consume, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con que hay valores que ya existen, es decir, ya existen y nos los ha inculcado la dinámica capitalista. ¿Qué ocurre cuando se le da un dinero de 650 euros? Pues yo soy mucho más escéptico que tú, pero no porque no crea en el ser humano, sino porque sé que hay muchísima gente que hoy día está amparada. Vemos la cantidad de audiencia que tienen programas como el que han mencionado, ¿no? Y nosotros nos parecería que no es lo que más te va a desarrollar como persona, ver un programa así. Pero, sin embargo, yo creo que hay muchísima gente que si recibiría una renta básica del orden que estamos hablando, de 650 euros, en el cual, insisto, no es lo mismo vivir en Almería con esos 650 euros que en Logroño, por ejemplo, ya que puedes compartir gastos con una casa y vivir relativamente bien, creo yo, desde mi punto de vista, es decir, sin muchos gastos, se podría vivir de esa forma que estoy diciendo, sin necesidad de contribuir. Porque, por ejemplo, yo conozco amigos míos que trabajan precisamente hoy en puestos de trabajo remunerados y, desde mi punto de vista, bien remunerados, pero su tiempo libre lo dedican a jugar a los videojuegos todo el día, que está bien jugado a los videojuegos, pero todo el día no me parece que sea lo más adecuado y, sobre todo, no es lo que contribuye con la sociedad. Si a una persona le das una renta parecida y va a acabar realizando ese tipo de actividades, a mí me parece que es un riesgo. Por supuesto que no todo el mundo lo haría, pero yo creo que nuestra necesidad moral es la de concienciar a estas personas, y por supuesto que con el estado del bienestar lo hacemos, pero si lo hacemos con esta complementación de la que hablo, de empleo garantizado, es decir, vamos por ahí, por este camino, una guía a estas personas para poder combatir toda la fuerza que tiene el sistema económico capitalista, en el sentido que estoy hablando, de la sociedad de la imagen y del consumismo, creo que podríamos hacer mucho, mucho bien. El proceso estigmatizador del que habla, yo no lo veo tal cual, porque no es lo mismo dar una renta a un ingreso monetario a una persona que no lo puede recibir, con lo cual estás diciendo, bueno, pues no me refiero a renta básica, me refiero a las condicionadas. Pues bueno, como no eres capaz de tener esto, pues te lo vamos a dar. Pero es que fíjate que la diferencia del empleo garantizado es, no, tú eres capaz de hacer muchas cosas y lo vas a hacer, y haciéndolas vas a aprender. Porque no solo está el cuidado de niños, que también es una labor en la que se aprende mucho, sino que estamos hablando de actividades que realizan arquitectos, urbanistas, ingenieros. Para habilitar edificios que sean más eficientes energéticamente se hacen falta ingenieros, se hace falta una capacitación, o sea, una cualificación profesional muy elevada. Profesores, para que haya apoyo académico a los estudiantes, me refiero de apoyo, no solo de los que se llevarían a cabo en la universidad, de los centros de enseñanza, apoyo psicológico, psicólogos que pudieran hacer esto, personal sanitario que fuera a atender a las personas enfermas o con discapacidades. Es decir, hay un amplio abanico de actividades que requieren cualificación profesional, y eso es importante tenerlo en cuenta. No es esta como la renta básica condicionada en tu comparación, bueno, pues es lo más bajo de la sociedad. No es lo más bajo de la sociedad, tú eres capaz de hacer muchísimas cosas y las vas a hacer, y además vas a aprender cosas haciéndolas que por un lado te van a desarrollar como persona, que es al fin y al cabo en lo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Vas a generar una serie de habilidades, de conocimientos que además te van a poder permitir que te insertes en el mercado primario, porque a lo mejor han visto que vales haciendo eso, o porque tú has aprendido tanto que luego puedes vender tu portfolio, por ejemplo, y decir, oye, pues yo valgo, o incluso decir, oye, pues aquí podría generar yo un negocio en forma de cooperativa, en forma de empresa, pero al fin y al cabo estamos estimulando el desarrollo personal, profesional y académico de todas estas personas. No es solo darle una renta básica y decir, eres de lo más bajo de la sociedad, ¿no?
Con la nacionalización de es una exageración, entiendo, ¿no?, de lo que decía. No se consigue una nacionalización porque al fin y al cabo es que en la economía hay una cantidad ingente de actividades que en la vida se podrían llevar a cabo con empleo garantizado. Es decir, tú no puedes competir con un banco privado, por ejemplo, no puedes competir con los servicios que genera una empresa tecnológica española como Indra, por ejemplo. Es imposible competir en el sector público con una propuesta de las características de las que hablo, ¿no? Es decir, y hay sitios en los que hay competencia, que yo creo que dependiendo de las actividades sí habría competencia con el sector privado, pero aquí enlazo con lo que decías de la negociación de los trabajadores. Con un empleo garantizado también hay negociación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tú tienes siempre la posibilidad de, si te están explotando en el trabajo, consideras que tus condiciones laborales no son dignas, no son las que te mereces, en función de tu cualificación, de que eres persona, tienes la posibilidad de acogerte a un puesto de trabajo que está siempre garantizado. Es decir, nunca vas a salir a la pobreza más extrema, sino que siempre que tengas la capacidad y quieras, pues puedes trabajar en un puesto de trabajo en el cual, insisto, que no viene a ser trabajar todo el día, sino que por supuesto te deja tiempo para ese salario que además te has ganado trabajando, lo puedas dedicar a otras cosas, ¿no? Con lo de la sencillez, te doy totalmente la razón. La renta básica, creo que esto es indiscutible. La renta básica es una reforma fiscal y al fin y al cabo ya no tienes que hacer apenas nada más. Es sencillísima. Pero yo creo que nosotros, como sociedad que queremos mejorar todavía más las cosas, debemos ir más allá. Por eso creo que un empleo garantizado es mucho más complejo, pero porque es mucho más ambiciosa. Claro, no vamos a tirar por lo fácil, porque es fácil. No, nosotros tendremos que plantearnos el objetivo y decir, vamos a lograrlo porque queremos este objetivo. ¿Qué es difícil? Bueno, también era muy difícil tener una educación pública para toda la ciudadanía. Cuando se decía antiguamente eso, sería una utopía para la gente. ¿Cómo eres capaz de gestionar que haya hospitales y centros clínicos en toda la geografía española? Joder, pues sí, es una gestión faraónica, pero la conseguimos hacer, con sus más y sus menos se consiguió hacer. En el riesgo de que, o sea, con esa renta básica que decía, yo ahí sí que no estoy de acuerdo contigo, porque cuando le damos una renta básica universal, en este caso, a las personas, y hay hogares en los cuales, debido a la lógica del patriarcado, la realizan mayoritariamente mujeres, corremos el riesgo de que esas mujeres, si no están concienciadas, y esto es clave, si no están concienciadas van a decir, ¡ay, qué bien!, porque voy a seguir realizando las mismas labores, pero ahora tengo un ingreso monetario que me respalda, con lo cual incluso conseguimos prácticamente desincentivar que se incorporen en la vida política y en la vida pública, que es de verdad lo que queremos. No queremos que las mujeres sigan realizando ellas mayoritariamente esas labores, sino que lo que queremos es repartir socialmente y en el ámbito público esas actividades que consideramos son cruciales no solo para ese hogar, sino para toda la sociedad. En ese sentido, creo que la renta básica universal es un riesgo, darle un ingreso monetario a estas personas que, insisto, habrá mujeres que sí tienen mucha autonomía, mucha conciencia de que esa situación no es la que le conviene, no es justa para ellas, y entonces sí podrían escapar. Pero creo que hay muchísimas personas, Lazo, a lo mejor están viendo Sálvame, estas personas también, que se conformarían con eso y por lo tanto no estaríamos contribuyendo a aliviar esa desigualdad de género, que por supuesto no la acabaríamos con una medida así, pero creo que el empleo garantizado lo que hace es decir, pues tú cuidar a tu hijo va a ser tu puesto de trabajo y vas a recibir una remuneración por ella y vas a tener estas horas, 7 horas al día, 6 horas las que se establezcan, y el resto del tiempo tienes la posibilidad de hacerlo voluntariamente, cuidar a tu hijo porque sabemos que es una actividad gratificante e importante, o si quieres porque te quieres dedicar a otras cosas, pues la vamos a repartir entre aquellas personas que están capacitadas y van a cuidar a tu hijo de forma colectiva. Lo que hoy ocurre, pero en el ámbito de la economía sumergida, en el que contratas a una persona para que contrate a tu hijo, ¿no? Y ya por terminar con lo de los rentistas, a mí me parece que hay aquí una confusión, ¿no? o una trampa no voluntaria, no interesada, sino decir, bueno, claro, yo también estoy en contra y todos los del empleo garantizado, de toda la renta básica, estamos en contra de que haya gente rentista. Estamos refiriendo a los multimillonarios que cliquean con el ratón y obtienen beneficios multimillonarios. Por supuesto que yo estoy en contra, pero también estoy en contra de que haya en una sociedad en la que vivimos, en la que hay que realizar un trabajo porque vivimos en sociedad y hay que contribuir mínimamente. Insisto que no se trata de estar todo el día trabajando,
porque esto es una medida de hoy, de emergencia, pero que va encaminada a lo que yo decía, reparto del tiempo de trabajo, en el que acabemos en una sociedad en la que haya que trabajar, pero muy poco, pero que haya que trabajar, porque al fin y al cabo la renta, y esto todo economista que se va a formar, la teoría marxista sabe que viene del esfuerzo del trabajo. Por lo tanto, vamos a trabajar todos los que puedan, los que no puedan no, por supuesto, un poco, y vamos a distribuir toda esa renta que se genera. Pero por eso yo no veo ni el lado de los multimillonarios, que no hacen nada, no hacen ni el huevo para obtener lo que obtienen, ni tampoco aquellas personas que obtienen, o sea, que no tienen... que serían rentistas en el sentido del que estamos hablando, ¿no? De, bueno, se conforman con esa renta básica y por lo tanto no hacen nada. Y solo una última cosa que me acabo de acordar. Esa idea de damos una renta básica y, claro, la gente tiene ya capacidad y margen para desenvolverse e insertarse en el mercado laboral. Yo eso no lo veo tanto, me parece que es un principio que viene de la lógica un poco neoliberal de la economía, de decir, en el mercado siempre vas a encontrar trabajo. Y en realidad yo me pregunto, no, porque hoy día, aunque sabemos que hay muchísima gente que no tiene ningún ingreso monetario, también sabemos que hay rentas familiares, hay redes familiares que mantienen a la gente con una renta incluso superior a la renta básica hoy día, porque provienen de los ahorros de la familia o incluso porque provienen de otro tipo de actividades, y estas personas tampoco encuentran trabajo y lo que tienen que hacer es seguir estudiando, seguir formándose, eso es lo que hacen, esperando a que algún día encuentren trabajo, y la última alternativa que tienen es irse al extranjero. Quiero decir que es que el empleo no existe, quiero decir, no está, no te lo va a generar el mercado privado, no da suficiente, y como la lógica de rentabilidad privada no es suficiente, hay que complementarla y reforzarla con la lógica de la rentabilidad social, es decir, el ámbito público, es decir, vamos a crear directamente un puesto de trabajo público que hoy día no existe en el mercado privado y que no va a existir seguramente. En esto último que has dicho estamos completamente de acuerdo, o sea, no hay empleo y nunca lo va a haber. Primero porque nunca lo hubo, quiero decir que el mito del pleno empleo tampoco era tan cierto porque la mujer estaba en su casa, etcétera. Es decir, que realmente cuando se hablaba de la economía del estado de bienestar y se decía teníamos cifras de pleno empleo, pues eso también es muy discutible, ¿no? O sea, probablemente nunca hubo pleno empleo, pero es que si lo hubo no lo va a haber a futuro. O sea, es muy difícil crear todos esos empleos desde la perspectiva de la lógica capitalista y de esta lógica. Yo lo que tengo la sensación es que en tu argumentación, o sea, veo un cierto paternalismo, es decir, un poco como si tratamos a los ciudadanos y a las ciudadanas como menores de edad, ¿no? Entonces, bueno, te tengo que decir yo lo que tienes que hacer porque a lo mejor tú no lo sabes y además si te pones ocupas este empleo, pues encima vas a aprender cosas y eso te va a venir bien y a lo mejor en el futuro incluso encuentras un empleo en el sector primario. Bueno, yo ahí veo una cierta actitud paternalista que me parece bien, pero cuando hablamos de paternalismo yo creo que exigiría una mayor justificación, ¿no? Porque tampoco sé muy bien dónde está la frontera entre el paternalismo, como he dicho antes, y el perfeccionismo moral, ¿no? Es decir, yo creo que hay una pendiente resbaladiza que es muy fácil de dejarse caer por ella. Yo creo, de acuerdo con lo que tú dices, que precisamente tenemos que salir de la lógica de los mercados capitalistas en la que vivimos y que hay que intentar crear espacios donde afloren esas economías alternativas a las que tú hacías referencia, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, en vez de que eso sea una actividad centralizada, dirigida, diciéndole a uno lo que tiene que hacer, yo creo más un poco en un principio de libertad, es decir, crear las condiciones para que esas economías alternativas se creen y eso, de alguna manera, aflore. Es decir, yo creo que hay una conexión entre las propuestas de renta básica y las preocupaciones medioambientales, por ejemplo, o la economía alternativa, o la economía social. Precisamente lo que estamos diciendo es que hoy hay muchas personas que podrían estar trabajando en esos espacios o podrían crear espacios de economía alternativa que, dadas las circunstancias de nuestros mercados, no están en condiciones de hacer. Y la renta básica, sin ser evidentemente la solución a todos los problemas que tenemos, porque yo creo que ninguno de los defensores de la renta básica decimos eso, pero la renta básica puede ser un granito, puede ser una ayuda, precisamente para crear esos espacios de economía alternativa donde se hagan todas estas actividades. Y en ese sentido, yo creo que ahí pues, la renta básica aporta. Y ya la última cosa
el argumento un poco, o sea, digamos el contraargumento de que la renta básica haría a la mujer todavía más estar encerrada en su casa realizando trabajo de cuidado, ¿no? A ver, precisamente yo creo que una de las virtudes de la renta básica, y así lo han puesto de manifiesto, es verdad que hay un debate en las filas del feminismo a favor y en contra de la renta básica, pero también es verdad que muchas autoras feministas lo han defendido porque, por un lado, lo que dicen es, esta es una manera de visibilizar el trabajo de cuidado que nosotras estamos haciendo, ¿no? Pero no diciéndole, tu trabajo, tu empleo garantizado va a ser cuidar a tu hijo, porque yo creo que eso no es necesario decirlo, no es necesario imponer ese deber a esa madre, ¿no? Entonces, la renta básica sirve para visibilizar ese trabajo de cuidado, pero además sirve para que, en determinadas circunstancias, la mujer pueda salirse de relaciones de dominación que desafortunadamente existen y muchas, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a lo mismo, es un instrumento de libertad. O sea, yo creo que la gran virtud de la renta básica frente al empleo garantizado es que la renta básica es un instrumento de libertad, es un instrumento de libertad que cree en la libertad de la persona, ¿no? Y cree en la creatividad de la propia persona y cree que la persona con ese margen de libertad va a hacer cosas sin necesidad de que todo esté centralizado y planificado. Y ya pasamos a las preguntas. Xavi. Y en cuanto a si la renta básica facilita o no la emancipación de la mujer, yo hace unos años escribí un libro que se llamaba Maltratadas, el infierno de la violencia contra las mujeres, y para eso me tiré 4 años, de forma intermitente, evidentemente no cada día, pateando España y entrevistando mujeres maltratadas, cuidadoras, trabajadoras sociales, abogadas, líderes feministas, etc. La mayor parte de situaciones de mujeres maltratadas que yo me encontré se basaba en que no tenían la autonomía suficiente para largarse de casa. Si esas mujeres hubieran dispuesto de una renta básica, hubiera habido un montón de mujeres maltratadas menos. Evidentemente, yo no entrevisté a todas las mujeres, entrevisté a un centenar, pero me permito decir que es una muestra suficiente para pensar que la renta básica no tiene por qué ser necesariamente, ni mucho menos, una herramienta que mantenga el rol secundario de la mujer, ¿no? Y por otra parte, como has dicho antes, Eduardo, el sistema capitalista lleva siglos mareando la perdiz, machacándonos, y aunque al principio fuera positivo, como decía José Luis San Pedro, poco antes de morir, pues sin duda nos ha comido el coco. Es cierto, no solo a la inmediatez de la presión de los aparatos ideológicos de Estado, de la prensa, de los medios, que hacen decir a la gente que hemos vivido por encima de las posibilidades, chorradas de estas, sino el cambio de valores. Y yo en eso soy muy gramsciano. Primero hemos de ganar la batalla cultural para ganar la batalla política, si no es imposible. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que es urgente que partidarios del trabajo garantizado y partidarios de la renta básica nos pongamos totalmente de acuerdo y trabajemos juntos. Y que el debate sea técnico, entendido técnico en la solución de cuestiones concretas que pudieran aparecer. Gracias. Cuando has hablado del paternalismo, has puesto justo el ejemplo de los menores de edad, ¿no? El paternalismo esta vez es justificado porque, al menos en el caso de la educación es obligatoria hasta los 16 años. Hombre, sospecho que el ejemplo que has puesto no es el mejor porque no creo que estés pensando en garantizar el trabajo de los menores de 16 años, sino probablemente de los mayores de 16 años. Es obvio que las condiciones de neutralidad que aplican al Estado, sea la neutralidad de efectos, sea una neutralidad meramente en la justificación del Estado, hace a aquellos que razonablemente son dueños de sí mismos y probablemente también de sus derechos políticos, como por ejemplo el derecho al voto, ¿no? Los menores no tienen derecho al voto, son tutelados por sus padres, probablemente en esas condiciones algún tipo de paternalismo estatal está justificado, en otros casos no. Precisamente en relación con lo que decía Xavi, uno de los resultados del impuesto negativo sobre la renta que se aplicó en Estados Unidos a propuesta precisamente de Friedman fue que sabéis que en Estados Unidos hay cierto comunitarismo, ¿no? y valoran mucho lo de las sociedades con mucho capital social y tal. Uno de los resultados que más se discutió fue precisamente que aumentó el índice de divorcios. O sea, que probablemente estamos discutiendo sobre si esto desde la perspectiva de las mujeres y tal. Yo ahora tengo dificultad para ponerme en el caso de una mujer maltratada, no sé qué. Lo que sé son los datos. Lo que sé es que uno de los efectos más discutidos precisamente en los informes de resultados del NIT, del Negative Income Tax, fue que aumentó la tasa de divorcios. Y eso probablemente significa que les dio mayor libertad, entendía en un sentido republicano, liberal o en el que sea.
Luego, una de las cosas que has dicho que, o sea, quiero decir, no termino de ver claro cómo funcionaría en la práctica. En España, el sistema de garantía de ingresos es muy fragmentado. Hay una prestación contributiva de desempleo, hay una prestación asistencial de desempleo, el subsidio de paro, hay un prepara, hay un PRODI, hay rentas mínimas de inserción, hay una renta activa de inserción, hay rentas para trabajadores agrícolas. Quiero decir, ¿esto en tu propuesta desaparece absolutamente o no? Esto es una pregunta de tipo más práctico, si quieres. No sé si es compatible con la malla de seguridad, que llaman los sociólogos, con la safety net, o sea, si es más la safety net, o todo eso te lo cargas para implantar un programa de trabajo garantizado. Y esto sería la cuestión de tipo práctico, pero casi la que me preocupa es de tipo más normativo, filosófico, moral, si quieres. Porque sospecho que lo que hay debajo de la propuesta es que todos tenemos un deber de ser económicamente autosuficientes. Y si no es así, corrígeme, pero sospecho que lo que late debajo de esto es un deber moral que tenemos todos, como diría Joe Wolf, a mantenernos por nosotros mismos económicamente. Claro, el problema, como te decía José Luis, aunque quizá de forma un poco más sutil, es que este principio ahora mismo no se aplica, quiebra en la práctica. ¿Por qué? Porque el hijo de la duquesa de Alba, que por otra parte, pues no sé, será un tipo simpático y tal y no sé qué, este obviamente no se dedica a crear producto, valor social, si quieres, ¿no? Se dedica a disfrutar precisamente el creado por... Bueno, en fin, que si lo que late debajo de eso es el deber que tenemos todos de ser económicamente autosuficientes, supongo que habría gente a la que se le tendría que imponer el trabajo garantizado. Y eso desde una perspectiva liberal, de cierta neutralidad del Estado, es complicado de defender. Y luego, el último comentario para Doro, pero que también es básicamente el mismo que iba a hacer a José Luis, es que decías, la educación pública la valoramos todos porque hemos sido educados en ella. Y decía José Luis, realmente uno de los puntos favorables, digamos, a prestaciones animadas por el principio universal como la renta básica es que son eficientes. Yo diría que ni lo uno ni lo otro. Yo diría que por lo que valoramos la educación es porque es una prestación universal, que nos llega a todos, como probablemente la sanidad. Si los noruegos o los suecos o los daneses están más dispuestos a hacer una contribución fiscal tributaria mayor, es probablemente porque la clase media, entendida en sentido muy amplio, se beneficia de esas prestaciones. Yo no estoy muy de acuerdo en que sean más eficientes. Pues, como sabes, los impuestos, o sea, a la hora de ser eficientes, a la hora de sacar a la gente de la pobreza, lo que tienes que tener en cuenta es el tamaño del impuesto, pero también el índice de concentración. Probablemente al ser el índice de concentración menor, porque solo alcanza a los pobres, sean más eficientes. El problema es que probablemente sean mucho más robustas en términos políticos. Cuando todos nos beneficiamos de una prestación, sea en especie, o sea en cash, o sea monetaria, estamos mucho más dispuestos a votar por ella y a ir a por ella y a luchar por ella, si quieres. Cuando solo los pobres se benefician de la educación o solo los pobres se benefician de la sanidad, es mucho más probable que esa propuesta, en términos electorales, sea mucho más débil. La verdad es que el debate ha sido muy rico y además se ha visto claramente un poco las diferencias que hay en cuanto a los conceptos filosóficos que tiene detrás una propuesta y la otra. A colación de lo que estabais hablando, a mí se me han ocurrido algunas cosillas. En primer lugar, a mí la idea del trabajo garantizado, la verdad es que lo he oído bastante menos. Yo soy del Observatorio de Renta Básica de Madrid y obviamente he oído hablar mucho más de renta básica que de trabajo garantizado. Pero cuando tú contabas un poco tu concepto de trabajo garantizado, a mí de forma aislada me parecía una idea pues realmente interesante. Francamente creo que es, como desarrollo del estado del bienestar, me parece magnífica como idea. El problema realmente es cuando la comparamos con la renta básica. Porque realmente en su comparación sí que creo que sale realmente trastocada, sale muy malherida el trabajo garantizado. Porque lo que yo deduzco un poco de lo que tú cuentas es que realmente no se trata tanto del trabajo, sino que el trabajo es una excusa para dar un dinero a la gente, que no tiene posibilidad de colocarse en la empresa privada. Y lo que pasa es que en ese sentido es una especie de renta básica, solo que un poco superior económicamente a la renta básica, pero con las dos grandes pegas que no tiene la renta básica, y es que ni es universal y además está condicionada. Es decir, es una especie de renta básica condicionada a tener un trabajo, ¿vale? Es decir, tú tienes que tener un trabajo para que te den esa especie de renta básica, lo cual obviamente entra dentro de los problemas que José Luis comentaba, de que caen todo lo que son todos los problemas de condicionalidad que tendría, y desde luego el asistencialismo es muy, muy claro, el asistencialismo es clarísimo, el reparto de ese tipo de trabajo obviamente tiene muchas más pegas
que garantizar la existencia a través de una renta básica, y luego el que obviamente no es universal, sino que solo se da a la gente que no tiene un trabajo en un momento dado, con lo cual tiene un efecto positivo sobre los cientos de miles o incluso millones de trabajos que se creen, pero no tiene ningún efecto concreto sobre los millones de asalariados en la empresa privada, mientras que la renta básica obviamente sí la tiene, a la hora de poderles empoderar claramente en su situación de negociación en su propio ámbito laboral, cosa que no haría exactamente esta propuesta. Con lo cual, claro, por separado, magnífica. Ya te digo que comparando, yo creo que sale bastante empobrecida. Y yo quería dar solo un ejemplo histórico. Obviamente de trabajo garantizado se ha hablado muchas veces. Realmente a mí me ha recordado un poco a los talleres nacionales de la Revolución del 48. En el fondo es eso, el trabajo garantizado. Es que hay un trabajo por parte del Estado de forma más o menos garantizada. Es decir, que es una idea en el fondo que es muy antigua. Y yo quería comentar lo que cuenta Polanyi en el sustrato del hombre, en uno de sus libros, cuando te habla de la manera en que se creó la democracia ateniense en la época de Pericles. Y ahí te cuento una cosa muy curiosa que probablemente viene muy al pelo a todo esto. Ahí lo que te cuenta es que el sistema político de Pericles, es decir, la democracia clásica ateniense, se creó en contraposición a oligarquías económicas de otro tipo de polis y frente a sistemas muy centralizados políticamente de otro tipo de polis, creando, no creando, pero utilizando, por lo menos de forma masiva, lo que es una especie de, que podríamos llamar, entre comillas, una renta básica, que es el mistos, que es una cantidad de dinero que se da a los individuos simplemente por incluso asistir a las asambleas a votar. Sería un poco una cierta renta básica, es decir, no por hacer ningún trabajo concreto. ¿Cuál era la ventaja que veía Pericles y el sistema de democracia clásica frente a esos otros sistemas? Pues frente a las oligarquías, digamos, regidas por individuos que lo que hacían era garantizar el derecho a la asistencia a los individuos a través del clientelismo político, dándoles dinero e incluso alimentación, ¿vale? Y con eso se aseguraban pues, el poder de su facción política en la ciudad. Y frente a los estados más centralizados, donde el derecho a la existencia lo garantizaban mediante una gran burocracia estatal, que lo que implicaba era pues recolectar todos los alimentos necesarios para distribuirlos, grandes silos donde distribuir, la función de distribución de esos alimentos, etcétera, etcétera, lo cual creaba unas estructuras burocráticas y estatales muy centralizadas y muy fuertes. El modelo de la democracia ateniense es un modelo de democracia más pura, es decir, no vamos a caer en el burocratismo de la creación de todo eso, ni tampoco en el clientelismo de lo que son las oligarquías privadas. Y la solución es una especie de renta básica, es decir, la renta básica como medio de garantizar el derecho a la asistencia es previo realmente a cualquier sistema económico y político, y ese es su gran interés. Es decir, es algo que está como precondición importante de cualquier tipo de democracia y anterior al juego, obviamente, de los clientelismos políticos y, desde luego, al funcionamiento del mercado laboral. Y esa es, yo creo que es su gran virtud. Por tanto, yo no las contrapondría, sino que creo que cada una por separado tiene su interés claro, pero sin contraponerlas, porque sinceramente no sé de qué viene un poco la contraposición entre ellas, no sé por qué se ha aceptado este juego de contraponerlas, creo que no tiene ningún sentido. El trabajo garantizado, perfecto, como culminación del estado del bienestar. La primera pregunta ha hecho un poco referencia a la situación del capitalismo financiero en la que estamos actualmente, ¿no? Y todos los efectos colaterales que está teniendo esa financiarización de la economía, por ejemplo, con el fenómeno de los trabajadores pobres, etcétera. Claro, evidentemente yo creo que esa es la situación en la que estamos ahora y probablemente todo empleo garantizado o renta básica, cuando se plantea su estrategia política, más que su viabilidad, tiene que tener en cuenta este escenario, ¿no? Y yo creo que las propuestas más o menos realistas que se plantean esto desde una postura estratégica desde el punto de vista político tienen en cuenta que no jugamos en el capitalismo de la posguerra mundial, sino que estamos jugando en un capitalismo financiero donde precisamente la riqueza, como decía yo antes, la riqueza donde se crea es en las operaciones especulativas de capital, que son precisamente las que menos o nada gravadas están por los impuestos, con lo cual muchas veces todas estas propuestas de reforma lo que tienen como objetivo es intentar modificar esto en alguna medida. Claro, unido al fenómeno de los trabajadores pobres, en el fondo, ¿por qué existen los trabajadores pobres? Porque ha habido un deterioro de los derechos laborales, etcétera. Pero todo eso ha estado inspirado por la filosofía del warfare, que, más que hablar de derecho al trabajo, pone el acento en el trabajo como un deber y como una obligación, ¿no?
y cuando yo hablo del derecho al trabajo, es decir, evidentemente todo derecho tiene como revés obligaciones, ¿no? Siempre decimos que cuando hablamos de derecho siempre decimos que la cara es el derecho y la cruz es el deber o las obligaciones. Pero el problema es que la filosofía del warfare no cree que el trabajo sea un derecho, sino lo que hace es decir que el trabajo es un deber, y además es un deber en cualquier condición. Y por eso rebaja todos los derechos laborales o los elimina del mapa para que la gente esté en una situación de precariado y ni siquiera teniendo 1 o 2 empleos, como a veces ocurre en Estados Unidos, lleguen al umbral de la pobreza, ¿no? Con lo cual, eso pone de manifiesto que ni siquiera el empleo en el mercado privado, en el mercado capitalista, es hoy un instrumento adecuado para evitar la pobreza, ¿no? Y eso es una de las grandes tragedias que tenemos hoy encima de la mesa y que vemos, ¿no? Claro, cuando digo esto de deber, lo digo porque yo quizá, luego voy a ir a los puntos de confluencia, pero quizá el mayor punto de disidencia entre nosotros es que yo creo que desde el empleo garantizado se acentúa mucho el empleo, el trabajo, como deber, y no tanto como derecho. O sea, que ponéis más el acento en la idea de obligación, de deber, que en la idea de derecho o de libertad. Borja ha dicho que no cree... O sea, yo cuando hablaba de eficiencia tampoco me refería como mecanismo de lucha contra la pobreza, pero sí me refería en cuanto a administración eficiente. Es decir, yo creo que los instrumentos universalistas son más baratos de administrar que los instrumentos condicionados o focalizados. El otro día lo hablábamos, ¿no? Cómo de cada ingreso, cada euro que se va a una renta mínima de inserción conlleva aparejado 1 euro en costes administrativos, de control, de burocracia, de papeleo, de no sé qué. Entonces, bueno, a mí eso me parece poco eficiente, ¿no? Eso por un lado. Luego, yo creo que evidentemente yo creo que las dos posturas, y un poco por tampoco que parezca, porque es verdad que yo estoy de acuerdo con que en el fondo yo creo que cuando estamos hablando no estamos manteniendo una idea muy distante, ¿no? Y yo lo decía al comienzo cuando yo empezaba a hablar. Yo creo que no hay un desacuerdo normativo o ético entre lo que estamos diciendo. Yo creo que probablemente estamos más o menos de acuerdo en muchas cosas y muchas veces las diferencias que se plantean entre empleo garantizado y renta básica son diferencias de matiz o diferencias de dónde se pone el acento o si se pone en el derecho al trabajo, o si se pone en el derecho a la existencia, como ha dicho Eduardo, ¿no? O sea, un poco en esas cosas. Y yo creo que hay un terreno de confluencia, ¿no? que sería interesante trabajar. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, las personas que no están ni por el empleo garantizado ni por la renta básica universal ven los peligros de ambas de manera muy clara y probablemente lo que les interesa es que acabemos discutiendo sobre estas cosas y no nos pongamos de acuerdo. Pues estas palabras de José Luis me parecen muy buena conclusión y únicamente recordar o incidir en que ni la renta básica ni el trabajo garantizado por sí solas bastan, que deben estar inmersas en un programa más amplio de defensa de los servicios públicos, de mantenimiento de los derechos sociales y, sobre todo, de un sistema de profunda reforma fiscal que grave a los que más tienen y con políticas públicas que eviten la concentración de riqueza en manos privadas. Pues nada más, muchas gracias a Eduardo y a José Luis, ha sido muy interesante. A vosotros por venir. Salud y República.